Buenos días, Dios les bendiga. Hace aproximadamente un mes atrás, la esposa de un amigo, quien es pastor, un día en la semana se encontró frente a un hecho atípico en la historia de cualquier mortal. Su esposa tuvo un ACV y la situación ameritó el hecho de la internación y estar en terapia intensiva bajo sedación. La verdad que frente al diagnóstico médico y lo que ocurrido, clínicamente solo podían esperar un milagro con todo lo que esto amerita. Me acuerdo que esta persona todos los días utilizaba sus redes sociales para comunicar el parte médico, pero también para hacer un posteo en la cual decía: estoy en una zona de milagros. Y todos los días aquellos que le conocíamos íbamos a su publicación para conocer el parte médico, pero también ver esa zona de milagros. Y bueno, y de alguna otra manera no solamente encontrábamos el diagnóstico médico, sino también veíamos a Dios. Hoy Lisette está en su casa y está siendo recuperada. Y la verdad que quería contar esto porque de alguna otra manera nos hace en nuestra cristiandad revisar cuál es el enfoque de nuestro diario vivir, de lo cotidiano, que a veces nos volvemos cada día más conscientes de lo frágiles que somos, pero más inconscientes del milagro de Dios. Más conscientes de lo vulnerable que somos, pero más inconscientes del poder de Dios. Y quiero hablarte de esto porque creo que la conciencia, la cual cada día, al pasar los años, los días, se vuelve más fuerte, pero también así más fuerte se debe volver la presencia. Conciencia y presencia son dos cosas en las cuales nos van a dar la fortaleza, el combustible para saber atravesar cualquiera sea el momento que la vida nos proponga. El otro día, cerrando un ciclo en mi vida, lo cuento esto como testimonio, porque es parte de ver cómo Dios en cada etapa nos ha acompañado como familia y no porque sea la bendición de Dios. La bendición de Dios no la atribuyo a estas cosas y quiero ser bien prudente de esto porque se ha tergiversado tanto el mensaje de bendición atribuyendo simplemente a cuestiones materiales y la bendición de Dios pasa por otro lado. Yo conozco personas que son bendecidas y tienen lo mínimo indispensable o no para vivir y hay personas que tienen mucho y no veo la bendición de Dios. Solamente veo el esfuerzo y el logro de personas que se proponen algo en la vida y lo pueden alcanzar. Pero la bendición de Dios no añade tristeza. Y cerrando un poco esto y una etapa en nuestra vida, quizás el desafío como padre y también el enseñarle el camino de la vida y el esfuerzo y la dedicación, y cuando uno se pone un objetivo en la vida lo puede alcanzar. Pudimos comprarle el auto a Donatella. Todavía no tiene registro, pero ya tiene su auto y lo estamos usando, lo estamos disfrutando todos. Gracias, Donatella. Dentro de poco va a ser mi chofer. A ver, ¿por qué cuento esto? No es por el tema del auto, sino lo que quiero hablar acerca de esto. Cuando Gianluca cumplió 18 años, yo dije, bueno, le vamos a comprar su auto. Eso demandaba ordenarnos, no comer huevo para no tirar la cáscara y todas esas cosas que a veces uno aprende en economía y de objetivos. Y bueno, entonces dije, qué lindo, le compramos el auto a Gianluca en su momento. Pero claro, después dije, pero ahora tengo que cumplir con Donatella. Claro, bueno, gracias a Dios se llevan 5 años y medio. Dije, bueno, tenemos 5 años y medio para ahorrar para eso. Pero vieron que uno cuando en la medida que va creciendo, ya te vas postergando vos y decís, bueno, ahora es la vida de tu hijo. Pero vos decís, pero yo también tengo que vivir.
Bueno, ahora voy a empezar a vivir. Bueno, llegamos a eso y bueno, le dije, Donatella, acá está, esto es lo que papá prometió, cumplí con Gianluca, cumplí con Donatella, ciclo cumplido. Pero claro, después yo me puse a pensar y dije, pero ahora tengo más responsabilidades, no menos. Porque viste, cuando son chiquitos, responsabilidad de chiquito, cuando son grandes, y vos decís, ¿cuándo se termina esto? Pero mayor responsabilidad, pero menos dinero. No sé cuál es la ecuación. Pero bueno, hablando de una conversación con Donatella, le dije, bueno, las responsabilidades no son mías, son tuyas y tenés que darte cuenta que ahora tenés que enfrentar el desafío de cómo mantengo esto o querés que papá lo siga manteniendo. No, yo lo compré, bueno, ahí empezamos a hacer uñas juntos, yo las publicito, ella las hace. Estamos en el negocio de hacer uñas. Entonces, le dije, porque mirá que esto no funciona de otra manera si no se paga el seguro, no se hace el mantenimiento del auto y se llena de combustible. Entonces me quedé pensando en el tema del combustible y dije, cuando menos combustible hay, más fuerza humana. Y eso me trajo a lo que les quiero compartir. Todo esto fue simplemente la introducción a ver que muchas veces la conciencia nos alimenta la preocupación, pero la presencia nos da seguridad. Y esto es como el auto, ¿no? Donatella de repente, si un día se queda sin nafta, ¿qué va a tener que hacer? No, va a tener que empujar hasta llegar a la estación de servicio. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida espiritual, que a veces no andamos con el combustible, no andamos con el tanque lleno y lo que nos va a demandar es esfuerzo humano. Me quedé sin nafta y voy a tener que empujar el auto, salvo que para alguien o que llame una grúa, sino o un bidoncito, caminar, es decir, cuando no hay combustible demanda esfuerzo humano. Y nuestra vida espiritual muchas veces la seguimos fundando sobre lo que nosotros hacemos y no sobre lo que Cristo hizo. Y para esto quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 16, en la cual una de las cosas que va a describir todo este capítulo, el cual no lo vamos a leer, simplemente algunos versos, habla de un tiempo de oscuridad, en la cual Jeremías, para ponernos en contexto, era un hombre que no quería asumir el rol por el cual Dios lo había llamado, que era ser un anunciador de un momento de gran dificultad. Porque vieron, ¿a quién le gusta de repente ser portador de una noticia cuando es mala? Nadie. A vos te gusta llegar y decir, che, sorpresa, pero decir, che, se murió tu vieja. Y yo cuando pienso en esto, en la vida de Jeremías, me recuerdo en un momento en el cual yo trabajaba como perito de siniestros, cubría los accidentes de tránsito para diferentes compañías, pero puntualmente para una que era Sancor Seguros, en la cual cuando a mí me entregaban una carpeta lo que tenía que hacer es la resolución de todo el siniestro. Investigar si era un accidente o era un siniestro, cosas dos totalmente diferentes. Porque tuve un accidente. No, si se pudo evitar, no es un accidente. Fue un incidente. El siniestro es todo lo que abarca el hecho, pero las culpabilidades son examinadas o son estudiadas por el que se le otorga la carpeta. Y en ese caso era yo. Me habían otorgado una carpeta en la cual un accidente con causa de muerte en la ruta 29. Me llama mi jefe, en ese momento Sebastián Tijero, y me dice, Emma, fíjate, salí con urgencia, cubrí este accidente. Yo me acuerdo que salí, eran como las 12 de la noche, agarré la ruta, cuando llegué el auto todavía accidentado, los dos autos, uno un Volkswagen Bora y otro un Volkswagen Gol, en el medio de la ruta todavía en llamas. Estaban llegando los bomberos, porque en los casos así uno tenía que intervenir para que no se metieran ciertos caranchos y todas esas cosas, que lo que podía simplemente resolverse de manera fácil y viable, bueno, a veces la mano de los abogados entorpecían las causas. Y yo llego a la par de los bomberos. Ya había un agente de policía. Cuando llegamos empiezo a ver todo el hecho. Era uno de los casos más fuertes que hasta ese momento había cubierto. Y cuando llego, las personas adentro todavía prendía fuego. Nunca voy a olvidar esa escena, el olor a carne asada, que habían chocado de frente, había que averiguar cuál era la responsabilidad, quién se había cambiado de carril, viniendo en sentidos contrarios, pero dos de las personas en el vehículo, el Volkswagen Gol, estaban totalmente atrapadas por la trompa, sentados en sus habitáculos,
fuego. Lo llamo a mi jefe, medio así en pánico, le digo, che, acá es una cosa terrible. Me dice, bueno, tenemos que dar con el paradero de esta gente, porque a esta gente no le podemos tomar testimonial, no podemos saber lo que ocurrió. Entonces tenemos que saber dónde vive, de dónde salió, por qué salió, a dónde se dirigía. Toda esa era la investigación que a mí me correspondía. Pero yo tenía que dar con el paradero de esta gente, y esta gente estaba muerta. Entonces tenía que, bueno, resumido, la gente venía de la zona de Brandsen. Una era oficial del policía, la otra era una acompañante femenino, ¿no? Todo ese término, y empezamos a investigar, eran pareja o novios. El muchacho se dirigía desde Brandsen hacia la comisaría en La Plata y llegaba a su novia que estudiaba en la Universidad de La Plata. Pero el tema es que todo eso tenía un ingrediente que es lo que hace el meollo de lo que te quiero hablar. Tenía que llevar la noticia a su padre que su hijo había sufrido un accidente. Entonces, bueno, mediante la póliza sacamos el domicilio, constatamos que vive en Brandsen y llego. 4 menos cuarto de la mañana, golpeo la puerta. Buenas noches, imagínense, golpeé varias veces la puerta. Sale y me dice, ¿qué pasa? Le digo, vengo de... Y ahí se te empiezan a aparecer todas las cosas. Tenía que decirle que su hijo había tenido un accidente. ¿Y qué es lo que primero te va a decir? ¿Cómo está mi hijo? ¿Y qué le tenés que decir? Ese es el momento en el cual puedo entender la vida de Jeremías. Cuando Dios lo llama, Jeremías capítulo 1, versículo 4, y le dice, soy niño, no sé qué hacer. Dios lo estaba llamando a Jeremías a pronosticar que venía tiempo de calamidad, tiempo de dificultad para su pueblo. Ahora, muchas veces nosotros resistimos, no le voy a contar toda la historia del accidente, ¿no? Pero resistimos el ser portadores de noticias que quizás en su principio parecen malos, pero viendo a Dios en la ecuación, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, es más fácil marcar la diferencia con una pequeña luz en una gran oscuridad. Y creo que en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, en la cual a veces hay ánimos, ¿no?, encrispados, hay malos humores, hay gente con sensaciones desahuciada, desesperanzada, nosotros fuimos llamados como Jeremías, no solamente para describir realidades, sino pronosticar su presencia en medio de ellas. Y a veces en el transcurso de lo que fui comisionado y lo que soy, hay un gran dilema. ¿En qué lugar de esa situación yo me planto? ¿Dónde yo me posiciono frente a la realidad en la cual muchas veces yo soy parte del problema, pero también Dios me llama a ser la solución o parte de la misma? Jeremías era un profeta que Dios levantó para despertar al pueblo y traerlo a Dios. Pero también era parte de la misma realidad, de la misma oscuridad, del mismo dolor, en la cual el pueblo había entrado en una gran decadencia espiritual. Y creo que en los tiempos que estamos viviendo, mucha gente habla de espiritualidad, pero desconectada de Dios. Y eso es lo que pasaba en aquellos tiempos. Tenían templo, tenían ritos, tenían tradiciones, pero se habían desconectado de Dios. Y cuando yo pienso en estas cosas, muchas veces me da a pensar en ciertas rutinas que nosotros tenemos, ¿no? Y cómo lo podemos a veces esto entender de una mejor manera. Es como cuando vas a un lugar con la persona que querés y te sentás y conversás, pero estás ahí, pero no estás ahí. Una de las cosas que viene a manifestar esto es muchas veces el celular, ¿no? Que estamos con la persona, estamos escuchando, pero estamos con el celular. Entonces como que nuestra mente está partida, un poco de atención acá, otro poco de atención allá. Y Dios es celoso. Y Dios muchas veces permite ciertas cosas, ¿no?, como para que nosotros verdaderamente nos demos cuenta que estamos celebrando una rutina, pero no estamos conectados con el corazón. Podemos estar en esta mañana en este lugar, podemos estar, qué lindo, estoy en la iglesia, pero nuestra mente está en otro lugar. Ahora,
Claro, el nivel de calamidad en la cual el pueblo estaba a punto de detonar era nada comparado con la realidad que tenemos hoy. Miren algunas cosas que Dios le dice a Jeremías a causa de la misión que tenía que enfrentar. Jeremías capítulo 16. Yo anoté algunos detalles solamente. En primer lugar, en el versículo 2, Jeremías 16, 2 dice: no te cases ni tengas hijos ni hijas en este lugar. Y vos cuando decís, ¿cómo puede ser que Dios le dice al profeta que no te cases ni tengas hijos? ¿Saben por qué? Porque era tal el momento de dificultad que iba a tener el pueblo que más vale atravesarlo solo. ¿Vieron cuando en esos sentimientos de sobrevivencia nosotros decimos, yo estoy dispuesto a pasar por esto, pero no así mi familia? Vos estás dispuesto a dormir en la calle, comer de la basura. Te hace fuerte, pero vos decís, no, mi familia, por favor, no. A este punto, Dios lo había llamado a él y le dice, por favor, no te cases ni tengas hijos porque la van a pasar mal. Pero Dios se anticipa, le está diciendo con años de anticipación lo que iba a pasar, lo que iba a pasar. Otro detalle. Morirán de enfermedades horribles. Nadie llorará por ellos, ni los sepultará. Se quedarán sobre la faz de la tierra como el estiércol. La espada y el hambre acabarán en ellos, y sus cadáveres servirán de alimento para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Vaya noticias que Dios le estaba dando a este hombre, advirtiendo de lo que iba a venir. Y podría seguir describiendo lo que iban a atravesar, pero ¿saben qué? Dios no nos deja medio camino. Dios siempre nos advierte. El tema es que a veces estamos distraídos, a veces estamos en la rutina, estamos en la tradición, pero estamos desconectados. Y es ahí donde se manifiesta todo lo que hemos acumulado, todo el aprendizaje recibido, en el cual cada día nos vamos volviendo, como decía recién en la introducción, nos vamos volviendo más conscientes de la realidad, pero con menos presencia de Dios. Dios no nos da mayor prueba de la que podamos soportar. Dios no nos va a dejar caer en tentaciones más grandes de las que nosotros podamos sobreponernos. Y vos decís, pero Dios juega a los dados con nosotros. No, todo eso es consecuencia del hombre haberle dado la espalda a Dios. Jeremías habla antes de la caída de Jerusalén. Jeremías habla antes de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitiara a su pueblo, de que se llevara lo mejor de los jóvenes, de que destruyera el templo, los muros. Ahora, creo que nosotros muchas veces estamos muy pendientes de lo que ocurre en nuestro plano natural, pero desoyendo lo que ocurre en el mundo espiritual. A veces somos muy pendientes del clima. Che, hoy a través de la aplicación todas las mañanas podés saber si bueno, o escuchar las noticias, o abrir la aplicación y decir, bueno, hoy va a ser tal frío. Nosotros antes de venir para acá, en el 6 hacía 6 grados, no sé cuánto hacía en tu casa. Pero decís, bueno, tenemos que ponernos tal campera, yo me bajé este busito, está lindo, ¿no? Tiene como 5 años, estaba guardado en bolsita, no. ¿Por qué? Porque si hoy hace falta lana, también esta, pero esta, hay que abrigar el pechito, ¿no? Pues este pechito está flaquito. Y vos te abrigás, entonces decís, bueno, 6 grados. Pero ¿cómo estará el ambiente espiritual? ¿Hay alguna aplicación para descubrir, che, cómo está? Porque, ¿saben? Nadie muere por una enfermedad física. La enfermedad física es el resultado, previamente, de una muerte espiritual. De hecho, la ciencia cada día ahonda más en esto y dice que el 90 y pico % de las enfermedades son autoinmunes. Hubo algo que no supimos reconocer, que no lo supimos hablar, que no lo supimos poner en palabra, que detonó la condición natural del hombre. Y cuando
Dios llama a Jeremías, le dice, prepárate porque esto va a acontecer. Ahora, qué triste es que la iglesia, siendo los mensajeros, los portadores, los que de alguna otra manera nos tenemos que erigir como atalayas de Dios, muchas veces en vez de ser parte de la solución, terminamos siendo parte del problema. Y a veces en medio de nosotros hay la misma confusión como aquellos que verdaderamente no tienen acceso a la aplicación del pronóstico. Aquellos que dicen, che, va a ser 6 grados y salgo igual, te vas a resfriar, te vas a enfermar, porque no estás considerando que Dios primero le habla a su iglesia. Dice, ¿acaso yo no le voy a decir a mis hijos, los profetas, las cosas que han de ocurrir en los próximos días? Y eso es algo en la cual a nosotros nos debe desafiar a un ejercicio espiritual de conectarnos cada día. ¿Por qué? Porque si el auto se queda sin combustible, solo te va a quedar empujar. ¿Y saben lo que pasa cuando una persona tiene que empujar un auto? Se cansa. Y lo que en principio ese auto venía para beneficiar y darte calidad de vida, termina siendo lo que te termina por detonar. ¿Por qué? Por falta de combustible, por falta de presencia de Dios. Jeremías habla antes de la caída. Jeremías sabía la complicación del llamado y se negaba a querer asumir su ministerio. Y Dios le dice a Jeremías que no debía casarse, que no debía tener hijos para estar rápido en los asuntos que Dios tenía. No sabemos lo que ocurrió, lo que terminó. Yo no sé si Jeremías se casó, la verdad que no lo estudié eso, pero lo que sí sé es que él estuvo preparado para saber enfrentar. Y como hay una frase que aprendí, siempre la repito, no hay mal tiempo, hay ropa inadecuada. Y a veces nosotros no estamos vestidos para la ocasión. Ahora, ¿cuál era el problema? Que habían adoptado una rutina, se habían acostumbrado a una tradición, pero se habían desconectado de Dios. Y yo no sé cuál es nuestra realidad, apenas conozco la mía, cuán conectado estoy a Dios. Si, como dije el domingo pasado, si al comenzar el día primero conecto el teléfono o conecto mi espíritu. Yo veo, hago ejercicio, no soy un estadista, pero yo veo de repente todas las mañanas, yo comparto un texto bíblico y cada vez las respuestas son menos. ¿Saben por qué? Porque lo que primero celebramos, después lo cuestionamos. Lo que primero en la necesidad, qué bueno, un platito de comida. El segundo día decimos, pero otra vez lo mismo. Porque nos acostumbramos a lo que quizás en principio fue un regalo, después ya es un derecho. Y creo que el hecho de reconocer en Dios la oportunidad que nos da cada día de acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia, a veces nos hace olvidar de que antes de conocer ese beneficio éramos muertos de hambre o mendigos, necesitados de sentarnos en su mesa. Viene un tiempo en el cual el gozo será quitado, Dios le dice a Jeremías. Viene un tiempo donde el gozo será quitado, donde vamos a ser probados. ¿Hay alguien aquí que alguna vez pasó algún momento de dificultad? Seguramente todos. ¿Y dónde nos aferramos? ¿A dónde acudimos? Yo acudí a Dios. ¿Saben qué? Busqué consejo, pregunté, busqué información, pero terminé encontrando la respuesta en Dios. ¿Y saben que a veces una lágrima derramada puede más que 10 años de terapia? Una lágrima derramada en la presencia de Dios te reinicia. Y la gente a veces no quiere ir a Dios. No queremos ir a Dios. Porque más vale, bueno, mi rosario, eso que de alguna otra manera te tiene ahí atrapado, pero sin experiencia. ¿Cuál era el pecado? Y aquí quiero hacer énfasis. ¿Cuál era el pecado? ¿Por qué Jerusalén tenía que atravesar todo esto? ¿Saben por qué? Porque se habían olvidado de Dios.
El pueblo de Dios se había olvidado de Dios. ¿Y ustedes no ven que de alguna otra manera siempre los mensajes, y los mayores o los más relevantes mensajes en cuanto a la cristiandad tienen que ver con volver a Dios, con arrepentirse, con poner nuestros ojos en Jesús? Que de alguna otra manera siempre Dios llamándonos la atención. Ayer algo que hablaba entre los jóvenes es que aquel que nos dio la identidad continuamente nos está buscando para reafirmarla. El antiguo pacto, el Antiguo Testamento se construye desde el hombre buscando a Dios, el hombre elevándose para llegar a Dios. El nuevo pacto es Dios buscando al hombre, Dios hombre, Dios haciendo hombre y caminando entre nosotros. Y qué bueno es que de alguna otra manera todo lo que Dios permite en nuestro alrededor, aunque lleguemos al punto de que el gozo, la alegría sea quitada, es para que pongamos nuestra mirada en Él. Yo podría mirar a muchos de los que están acá y recordar oraciones expresadas con cierto entusiasmo. Sí, ahora sí, ahora sí. Y ahora sí, dice el Señor, te sigo esperando. Ahora me comprometo. Después de la gran prueba uno hace, ¿vieron como cuando está, Señor, te entrego hasta mi suegra si me sanás? ¿Viste que uno hace esas promesas? Señor, te entrego mi casa, te entrego mi vida. Después Dios resolvió más o menos todo. Y Dios dice, ¿y lo que me dijiste? Y esta era la realidad de ese pueblo. Se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de que Dios lo había sacado de la esclavitud, de que Dios lo había llevado a la tierra prometida, que Dios había hecho habitar en ciudad fortificada, de que Dios le había dado nombre, le había dado buena fama sobre todas las naciones, que ellos habían podido construir el templo, que tenían una identidad, todo, pero se olvidaron del Dios. Y Dios, que es celoso, ¿no? ¿Cuántos conocen a gente celosa? ¿Cómo son los celosos? No esos celos enfermizos, ¿no? Esos celos, me está dando, no estoy hablando de esa mujer que te cela, estoy hablando de esa gente celosa que cuida, esa gente que está en los detalles. ¿Cómo son esa gente que tiene ese celo, ¿no? Como decía David, el celo por tu casa me consume, el celo por tu obra. Esa gente que está en los detalles y a veces nosotros nos olvidamos y venimos a Dios como bueno. El otro día escuchaba algo maravilloso y está bueno para hablar de la ofrenda. Decía, hay gente que se acostumbra a darle a Dios la propina. La propina no es algo pensado. La propina es una propina. A Dios hay que entregarle una ofrenda de corazón. La ofrenda es preparada, ¿no? La ofrenda es algo que está... Y Dios te pide tu corazón, pero un corazón entregado, no un corazón de propina. Bueno, te digo acá lo que me sobra. ¿Sí? Bueno, en la semana me quedan 2 horitas, acá está. Te entrego 2 horitas. No, una ofrenda es alguien que ha puesto su humanidad al servicio de Dios. Y este pueblo estaba en esta situación, pero el mayor problema no era Nabucodonosor ni Babilonia, eran ellos mismos. Y acá quiero hacer énfasis, ya para ir terminando, Jeremías capítulo 17. Vamos al capítulo que sigue, versículo 5. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Dios quería hacer que el pueblo tuviera un aprendizaje de que no enfoque su enojo frente a Nabucodonosor, porque aún Nabucodonosor era servil a los planes de Dios. No era Babilonia el enemigo era su propia naturaleza. A veces nosotros estamos queriendo luchar con el diablo, luchando con no sé quién, cuando somos nosotros mismos el problema. Y hacemos de nuestra humanidad nuestro ídolo. Hacemos de nuestra humanidad nuestro bien más preciado. Hacemos de nuestra humanidad nuestro tótem, nuestro centro de atención. Y creo que Gálatas 2:20 dice algo que es fulminante en cuanto a los buenos deseos de hacer de Emanuel la mejor versión. Ya no vive más Emanuel, ahora Cristo vive en él. Entonces ya no es lo que Emanuel quiere, lo que Emanuel desea, sino la buena y agradable voluntad de Dios.
Es lo que Dios ha trazado para mi vida. Y saben que a veces nosotros entramos en esa etapa en la cual creemos que hay calamidad, que hay destrucción. ¿Saben por qué? Porque estamos luchando en cuanto a los propósitos que Dios estableció para nosotros. Y es como aquella persona que de repente, ese bebé que se niega a soltar los pañales y la mamá dice, te tengo que sacar, vas a pasar por un momento en el cual te vas a sentir no muy seguro porque viene el tiempo de la pelela. Porque vas a aprender a manejar tus, ¿cómo se dice? Los esfínteres. Claro. Y a veces Dios nos quiere llevar a un tiempo de crecimiento y nos quiere sacar los pañales. Y lo que creemos que es la pérdida de gozo, la pérdida de seguridad, es la oportunidad de Dios de volvernos más consciente de lo que vamos a atravesar, pero también más consciente de su presencia. Entonces, la mayor lucha no es lo que pasa afuera, sino lo que pasa adentro, que no queremos perder el control. No, Señor, yo te amo si vos me dejás en esta posición, en este lugar, porque esta es mi vida. El Señor dice, pero no es más tu vida, ahora es mi vida en tu vida. No es lo que vos querés, es lo que yo quiero. Entonces ahí está la pérdida de gozo. ¿Saben por qué? Porque estamos en una lucha constante y nos resistimos. Y ahí es donde perdemos hijo, madre, padre. Qué interesante es el hecho de entender que todas estas historias nos llevan muchas veces a vernos nosotros como protagonistas. De un lado del conflicto o de un lado de la solución. Un lado de mensajero de paz, un lado de ser aquellos que recibimos el mensaje de paz. Pero creo que nosotros somos parte de este problema, pero también podemos ser parte de la solución. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo en estos días hacía un videíto, porque todos decimos, no confías en nadie, no confías. No te estoy hablando vos, resentido. Dios no dice que el problema está en el otro, el problema está en vos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerto? Decía Pablo. No estaba hablando del que estaba al lado de él, aunque eso tiene que ver con una experiencia. Aquella persona que asesinaba a alguien se iba al calabozo con el muerto. Era una de las torturas romanas. Maldito, ¿no? ¿Cómo decía? Claro, encadenado con el muerto, se lo llevaban, era una de las torturas romanas. Mataste a este, bueno, te vas a pudrir en la cárcel con el muerto. Y mientras se va pudriendo, vos te vas a pudrir ahí. Y Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no está hablando de la experiencia romana, aunque él la conocía. Él está hablando de él mismo. ¿Quién me librará de mí mismo? Tenemos que ser salvados de nosotros mismos. El problema no es tu marido, ni tu mujer, ni tu jefe. El problema es que estás perdiendo el gozo porque no querés morir. ¿Cuál era el pecado? El pueblo había abandonado a Dios. Había seguido ídolos. Había endurecido su corazón. Y había una herencia de falsa espiritualidad. Quiero hacer énfasis en esto porque mucha gente dice ser cristiano. Pero Dios no gobierna ni aún sus pensamientos. Se tienen esa modestia, espiritualidad. Ay. Pero Dios te dice, andá y perdoná. No perdono. Es una espiritualidad de saumerio. Hasta me huele mal. ¿Qué lo tenés que perdonar? No sé por qué. Esa espiritualidad no podía ofender a alguno que estoy pensando, pero no, hay herencias, ¿no? Como que son las que nos gobiernan, pero uno no está dispuesto a decir, Señor, ¿qué querés hacer con mi vida? Y no era la ignorancia, era la rebeldía persistente. No es la inconsciencia, es la falta de sumisión a decir, Señor, ¿qué quieres? Jeremías fue el fiel reflejo. Frente a lo que tenía que atravesar, lo que tenía que representar, decía, no puedo, soy chico. No, y es más, se lo reconoce como históricamente el profeta llorón. De hecho, el libro quizás más relevante de él no solamente Jeremías, sino Lamentaciones. Imagínense, Lamentaciones de Jeremías. Ahí viene lamentándose. No sé cuál será tu realidad, pero el problema de todo lo que estamos viviendo es
No solamente la conciencia de los problemas, sino la ausencia de su presencia. Será como una zarza en el desierto. ¿Saben lo que es la zarza? ¿Alguna vez vieron en Google y buscaron lo que es una zarza? Es como un arbustito seco. Mírale un fuego a eso. Mira, mucha película, hermana, poca oración. Estoy hinchando, perdón. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en las tierras de sal, donde nadie habita. Pero miren qué bueno también lo que dice el versículo 7. Dios no solamente le dice a aquella persona que vive de acuerdo a ese estándar que la sociedad sigue promoviendo, el hombre que se hace autosuficiente, el hombre que dice a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, no, el hombre que dice yo de acá no me muevo. Dios también le dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Ya no habla de una zarza, un arbusto seco, dice, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia, ni nunca deja de dar fruto. No hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Es decir, el problema está en el corazón. Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor. Maldito el hombre que pone en sí, que pone todo su empeño en su fuerza. Bendito el hombre que pone toda su confianza en el Señor. El escenario era el mismo, y esto traigo a colación todo lo que Dios nos venía hablando. El escenario había cambiado, ya no estaban en Egipto, estaban en el desierto. Los escenarios eran diferentes, pero la promesa seguía siendo la misma. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que somos más conscientes de la realidad que estamos viviendo, pero menos conscientes de la presencia de Dios. Y aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, pero los hijos de Dios ven a Dios en medio del anegamiento, ven a Dios en medio de la llama. Y los que no, pierden el gozo. Hay una frase que dijo Alberto Einstein, dice que frente a la magnitud del incendio que se había provocado en el mayor depósito o bodega de almacenamientos históricos que él había acumulado con su familia, se había prendido fuego donde tenía todos los experimentos, todos los registros de todo lo que él había hecho. Viene su hijo totalmente devastado por la situación y dice, papá, se está prendiendo fuego todo. Dice el historiador que Alberto lo agarró, no es Alberto porque es un amigo, lo agarró el hombre al hijo y dijo, atónito le dijo, hijo, mirá el espectáculo maravilloso de esta llama. Ahí te das cuenta la grandeza de este tipo. De lo que quizás para alguno podía ser una calamidad, él sabía que la creación, la inventiva no estaba en eso, estaba en su corazón. Y que Dios mismo había permitido que esas llamas consumieran. Yo te quiero invitar en esta mañana a que como Alberto Einstein podamos ver que lo que Dios está queriendo que se prenda fuego es la antesala a lo nuevo que va a venir. Pero va a ser maravilloso si podés verlo con los ojos de Dios. Porque quizás lo que vos crees que te está destruyendo es la oportunidad de Dios para comenzar algo nuevo. ¿Te vas a parar desde el lado de Jeremías el llorón? ¿O te vas a parar del lado de Jeremías profeta diciendo, bendito el varón que pone en el Señor su confianza? Somos hombres de fe. Somos hombres que le creemos a Dios. Que nuestra confianza está en lo que Dios dice. O nuestro ánimo depende de las circunstancias, de las noticias temporales. ¿Tenemos una mirada en lo eterno o estamos aferrados a lo temporal y pasajero? Y creo que muchas veces teniendo que ser nosotros los protagonistas de la voz de esperanza, de buenas noticias en estos tiempos, nos sumergimos dentro de este mar de desidia, de anorexia espiritual, de desánimo.
Y eso no se manifiesta en palabras, porque las palabras las hemos aprendido a embellecer con tanta riqueza, tantas aplicaciones, que podemos ordenar texto, ¿no? Editar fotos, ponerle filtro. No se manifiesta en nuestras palabras, se manifiesta en nuestras acciones. En cuanto a lo que yo digo y la incongruencia entre lo que hago, en lo que yo decido o creo creer, pero en lo que practico. Y es ahí donde uno ve esa ambigüedad de, sí, yo creo en el Señor, pero en el ejercicio de practicarlo manifiesto todo lo contrario. Y esto lo tenemos que llevar a la práctica, porque cuanto más oscura está la noche, más fácil es el resplandor de una pequeña luz. Cuanto más oscuro está el escenario, más fácil es marcar la diferencia. Hay algo que escribí, con esto termino, hace varios años atrás. Pensé que en este tiempo no hacen la diferencia los que hablan. No es lo que hablan. El mundo está lleno de habladores, parlanchines, gente que habla y sabe de todo, sino los que hacen. Y a veces el hacer te lleva al anonimato, quizás, pero tarde o temprano tus obras darán respaldo a lo que construiste. Las redes sociales es el lugar donde la gente va y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla. Y se la pasan hablando, y hablando, y hablando. Pero mientras hay gente que está hablando, hay otros que han sido salvados de sí mismos y están salvando a otros. La iglesia, teniendo tantas posibilidades, tantas herramientas, está ensimismada, está pensando en que se le está prendiendo fuego su vida en vez de ir a rescatar a otros. La gente en este tiempo que dice conocer a Dios está ensimismada en sus problemas, en sus conflictos, en vez de decir yo soy un portador de esperanza. Antes la gente sin tantos recursos, con mucho menos potenciales de vida, con menos medicina, con menos calefacción, con menos tecnología, abría sus casas, eran hospedadores, recibían a personas en necesidad. Hoy los cristianos no tienen ni tiempo para ser hospedados ellos mismos. Antes la gente sin tantos recursos, los cristianos iban a salvar, a buscar las ovejas perdidas. Hoy nos tenemos que salvar entre nosotros. Y hemos perdido de vista nuestra misión de hacer discípulos. Hemos perdido de vista el hecho de decir, yo mi vida la entregué para Cristo y no tengo una espiritualidad fingida donde tengo el templo, tengo la rutina, tengo la Biblia, pero no soy de buena noticia para nadie. Porque nos gana el sistema, porque hemos perdido el gozo. Ya no sabemos si tenemos hijos, si estamos casados o no, porque estamos tan ensimismados que lo único que nos aflige es todo el día cómo llegar a fin de mes, cómo pagar la cuenta. ¿Saben qué? Dios no desampara las obras de sus manos. Dios a lo que te llama te va a sostener, pero es tiempo de verdaderamente trazar otro estándar de vida, porque el estándar que estamos practicando nos lleva a no solamente reconocer la realidad, sino también ser agobiada por ella. Había abandono de Dios, habían surgido idolatría, y eso es lo que pasa. Estamos en la presencia de Dios, pero nuestro corazón está lejos. Y los ídolos no son las estatuillas, las imágenes, los ídolos, todo aquello que ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Quizás tu trabajo, quizás tu descanso, quizás no sé qué, pero es eso. Entonces vos buscas a Dios como para que te bendiga tu ídolo, para que alimente tu ídolo. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿Sabes lo que es la bendición de Dios? Estamos en un tiempo donde tenemos que hacer una revisión, hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, lo voy a leer literal. Hebreos 13, 7. Acuérdense de sus dirigentes que le comunicaron la palabra de Dios
Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Es verdad que la Reina Valera habla de los pastores, pero me encanta la nueva, porque dirigente, acá no se trata del título, ¿no? Si es pastor, líder, apóstol, aquel que te predicó, aquel que te enseñó. Y dice que comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. Yo te vengo a hablar acá desde mi experiencia, fundamentado en mis resultados. Imiten la fe de sus dirigentes. Pablo decía: ya nadie conozco por sus palabras, lo conozco por su espíritu, por su actitud. Jeremías nos invita en esta mañana a poner la mirada, la confianza en el Señor, aquel que es nuestro dirigente supremo, que se humilló, se entregó, murió, nos enseñó el camino hacia la redención y ahora es glorificado, exaltado. El camino hacia eso no es el día que partamos de este mundo, es el día que decidimos morir a nosotros mismos. Y si alguno en esta mañana está agobiado, el problema es que quizás no es Cristo gobernando, sino uno empujando el auto, porque falta el combustible. Conectate con Él. Deja esa espiritualidad muerta, de ritos, de costumbres. Conectate, anda a la fuente. Preguntale cada día: Señor, ¿qué tengo que hacer? Decirle: Señor, yo te dejo, esta es mi causa, yo me ocupo de la tuya. Tú me comisionaste, tú me llamaste para ser portador de esperanza. No para ser parte del problema, sino ser parte de la solución. En esta semana disponé tu corazón. Disponé tu corazón, decir: Señor, ¿qué querés que haga? ¿A quién voy a ir a bendecir? ¿Por quién me voy a ocupar? ¿A quién voy a...? No es la respuesta al texto bíblico que comparto cada mañana, que cada vez tiene menos expresiones, menos deditos, menos corazoncitos. Es la respuesta del Señor. No es cada día la deserción a la reunión de hombres y mujeres. Bueno, cada vez somos menos. A ver, ¿cuál es el menú? No es eso. Es cuando vos estás rendido, ese Señor, ¿qué querés que haga? Yo no vengo acá por mí, yo vengo por vos. Vengo por la obra del Señor. Lo que hago no lo hago para mí, lo hago para el Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú, Señor, nos enseñas, nos hablas al corazón. Señor, muchas veces somos más conscientes de quiénes somos y nos volvemos más inconscientes de quién eres tú. Muchas veces nos volvemos más conscientes de nuestros problemas y nos volvemos más inconscientes de tu presencia. Muchas veces nos volvemos, Señor, más obsecuentes a nuestras debilidades y nos olvidamos de tu fortaleza. Señor, que en esta mañana tú puedas despertar, porque esa es tu especialidad: llamar, golpear, buscar. Y así lo has hecho desde los inicios, siempre buscando, siempre llamando. En el antiguo pacto eran algunos, en el nuevo pacto tú nos has incluido a todos. Por medio de la redención de Cristo, tú nos llamas a todos. Es como aquel hijo, Señor, que va a la casa de su padre y se siente seguro. Y el padre le cuenta y le dice: hijo, yo he pasado por esto y todo ha resultado para bien. Así, Señor, nosotros hoy venimos a tu presencia y queremos, Señor, dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Queremos dejar aquellas cosas que nos roba el gozo para, Señor, aprender a confiar y seguir, Señor, trazando, Señor, esa comisión que tú nos delegaste. Señor, porque si la luz deja de ser luz, Señor, la oscuridad va a seguir avanzando. Señor, y en tiempos, Señor, donde la gente está desesperanzada, Señor, la iglesia es llamada a ser protagonista. Que abramos más nuestro corazón en vez de nuestra boca.
Que dejemos de lado muchas veces aquellas cosas, Señor, que tú ya las conoces, demostrándonos y demostrándote a ti que hemos aprendido a confiar. Pero que también empecemos a vivenciar, Señor, lo que tú dices que es bueno para nosotros. Por eso, Señor, en esta mañana queremos tomar el desafío, el reto de ser portadores de mensajes de salvación. Que en esta semana, Señor, podamos establecer, Señor, que frente a la realidad que estamos siendo atravesados, tú nos vas a sostener, nos vas a bendecir, nos vas a llamar a ser referente. Señor, Señor, oh Padre, ponernos en lugares y en situaciones puntuales, Señor, para que podamos manifestar quién, Señor, gobierna nuestra vida. Señor, que nos vas a hacer protagonista de historia, Señor, para que tú seas glorificado. Porque ya hemos, Señor, puesto en ti nuestra confianza. Ya no la ponemos en nosotros, porque tú nos llamas benditos. Porque tú Señor, nos haces, Señor, ser como árbol plantado junto a corriente de agua que las raíces se extienden. Señor, porque tú nos das garantía, Señor, Señor, en tus manos nuestras causas están mejores que en las nuestras. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.